Cada que él llegaba. ¿Y con quién venía? Y él iba que conversaba por el camino, yo lo oía. Entonces le digo, ¿con quién venía? Dice, con mi amigo, me decía nomás él, con mi amigo. Ya él llegaba, ya se desmontaba. Gracias, amigo, le decía, compañero, que ya me veniste a dejar mi casa. Cuando él acababa de subir arriba, cuando pegaba ese diablo, ¡uy! Hacía un silbo que los dejaba sordos. Dios mío, yo le decía, Ave María Purísima, si tú andes con el diablo, le decía. Ándate, digo que ya Jesucristo, ¿cómo es? Nació primero que tú. Sí, todas esas cosas yo le decía así. Yo hablaba la tontera para que se ahuyentara la cosa mala. Sí. Y ahí ya lo dejaba, ya él subía. Al rato, ya como unos 20 minutos, ya silbaba abajo, afuera en el camino, en el callejón. Ya lo mismo hacía otro silbo inmenso así. Y era que ya se iba, le digo, ve, ya se fue. Ya te fuiste, amigo, le decía, anda nomás que ya quedo en mi casa. Él le decía, eso era la costumbre de él que tenía. Es decir, supuestamente a su esposo le iba a dejar el diablo cada vez que estaba. Sí, lo iba a dejar a la casa. Y una vez que su esposo subía a la casa, él silbaba abajo, o sea, debajo de la casa. Y habían vientos que sí. A veces era un hedor que era hediondísimo, una cosa, y ese es el malo. Llegaba ese hedor arriba, ay, Ave María Purísima, yo cogía una toalla, me envolvía, yo me tapaba, Dios mío, me temblaba así, ¿ves? Me entraba un frío, un tembleque que yo temblaba, el miedo, porque ya eso yo dije, venga, me lleve con todo este borracho, y yo pues también, y mis hijos todos que estaban pequeñitos. Estamos hablando ya desde la transición del Neandertal al Cromañón, 30.000 años antes de Cristo. Comienza el hombre a realizar sonidos, no solo con las guturales, sino también sonidos específicos ya elaborados de una manera para imitar la naturaleza, imitar los sonidos de los pájaros, imitar los sonidos de los animales, imitar los sonidos del viento, del arroyo, y del agua y de la lluvia. Entonces eso fue el inicio de la comunicación del hombre. Y ya los silbos eran pues, que uno más bien tenía que imitarlo, el silbo de la perdiz, el silbo así ya en la finca, pues no porque si uno iba a utilizar un silbo, eso se lo descubría, pero uno ya utilizaba el silbo de la perdiz, por ejemplo. Entonces, el papá le dice, las perdices andan cerquita, pero no era la perdiz, era uno que andaba cerca y ella bajaba en sol de recoger una fruta, de hacer algo. Los silbidos se puede decir que eran un ente de comunicación en ese entonces. Uno se podía comunicar con la enamorada, se podía comunicar con el amigo, y habían diferentes sonidos. Por ejemplo, yo recuerdo del papá, cuando estábamos, a veces eran los gritos, pero cuando él quería no utilizar el grito, silbaba y decía, y eso pues, si sonaba otra vez, era rápido, y ya cuando terminaba el silbo ya uno tenía que estar allá, por muy lejos que sea, donde el papá lo llamaba. Cuando llamaban a los peones, ahí cuando había peones se tocaba cacho, a las 12 en punto. Ese, a almorzar los peones. Ahí llegaban ya a almorzar a la casa. ¿solamente lo hacían almuerzo o lo hacían también? No, nomás almuerzo se daba, almuerzo nomás se daba. ¿Quién silbaba? ¿Quién sonaba Mi mamá. ¿Su mamá sonaba el cacho? El cacho. ¿Y cómo lo hacía, dice? Así. Esa era la moda de los cachos. Y si había un muerto por allá, un enfermo que era de urgencia, entonces también tocaban los vecinos a medianoche, a la hora que fuera. Esa moda de esos cachos era para algo, un aviso de algo. O sea, todo el mundo sonaba su cacho. Sí, sí, en las casas. Eso era la moda de esa quebrada por ahí donde se vivía. El lenguaje era justamente la imitación a los sonidos naturales, a los animales, al viento cuando se tocaba contra una roca, ¿no? El lenguaje era onomatopéyico. Y esto se ha venido conservando por siglos de generación en generación. Y pienso desde la óptica sociológica que sí es un lenguaje comunicacional, ya que a través de este
se han venido comunicando los padres entre familia. Cuando llegaba el papá a la casa, tenía un silbo característico, un sonido que lo diferenciaba del resto de los demás. Siempre se ha utilizado esto aquí en nuestro Manabí, especialmente en la campiña. También ha sido a través del sonido, el lenguaje clave para dar ciertas manifestaciones de peligro, de alerta. Caso concreto, cuando en el año 60, 61, aquí estuvo en Manabí un batallón que se llamaba Febres Cordero, que vino a combatir el crimen que se había expandido mucho en nuestras tierras, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ellos se escondían en montañas, en casas, etc. Y dejaban clave a los que estaban bien afuera a través de un silbido, un sonido. ¿Para qué? Para que esa era alerta cuando ingresaba alguien desconocido. Más aún si se decía que era policía, que los iba a tomar preso, entonces a través de un sonido era un lenguaje comunicacional, ¿no? Siempre se ha venido dando en todos los órdenes esto, ¿no? ¿Por qué usa el silbo en sus canciones? Por muchos motivos. En primer lugar, porque cuando no hay el acompañamiento musical de lo que es el requinto, entonces con mi guitarra, pues tengo que acompañarme solo. Entonces hago las veces de lo que es el acompañamiento de requinto. Ese es el porqué. A través del silbido pude llegar en algunos escenarios donde otros no lo podían hacer. O sea, el silbido no lo podían hacer y yo lo hacía. No, lo aprendí viendo nomás los amigos así que silbaban y yo lo aprendí solito. Cogí una cajita de cola y la doblé y me la metí a la boca. Porque aprendí con los dedos, pero se veía feo con los dedos. Ya, pero lo fue mejorando. Claro, lo fui mejorando más y más. Y gracias a mi Dios todo silbo lo sé Al silbar. principio, ¿cómo lo hacía? ¿No puede hacer una muestra? Así. Y ahí lo fui mejorando. Ahí comencé a hacerle como el burrión. Y el silbo más conocido, que lo conoce la gente, a mis clientes lo llamo así. Y el silbo más conocido es... Todo el mundo lo contesta ahí. O sea, cuando usted ven el lado, es el que practica. Ese es el que practico yo, ese. Y la gente lo Esa me miran y miran al negocio.